hechos en cualquiera de las ediciones posteriores a las que aparecen en la pantalla está muy bien para todos estos temas. Obviamente utilicen este teórico para guiarse sobre qué estudiar. ¿Bien? Vamos a empezar comenzando hablando del tejido sanguíneo, que es un tejido conjuntivo en el cual encontramos células y una matriz extracelular que es el plasma. Decimos que es un tejido conjuntivo, el tejido sanguíneo, porque las células se encuentran separadas entre sí a gran distancia y entre ellas encontramos abundante matriz extracelular que es el plasma. En este plasma se pueden encontrar metabolitos o biomarcadores, como por ejemplo lo que hablábamos en la clase pasada de la troponina cardíaca. Además van a encontrar otros elementos como iones, biomoléculas, hormonas, entre otros. ¿Bien? Dentro de la sangre también encontramos que tenemos los elementos formes de la sangre, que son las células sanguíneas. Van a ver y van a leer que estas células sanguíneas se encuentran en determinadas cantidades, pero eso va a variar del aparato que estemos utilizando para medir y el sistema de medición que utilicemos. Aquí, por ejemplo, está expresado en células por litro, mientras que acá en Uruguay, por lo general, utilizamos células por decilitro. Entonces, el número absoluto de estas células en realidad no es tan importante que se lo acuerden, sino que lo importante es que ustedes se acuerden del porcentaje de estas células. Y acá quiero aclarar algo que está acá, por ejemplo, en los linfocitos, vieron que el porcentaje va del 25 al 27%. No colapsen si en la prueba parcial se les pregunta si los linfocitos se encuentran entre el 20 y el 30%. Estos valores porcentajes son relativos, pero más o menos tienen que mantener una línea. Si uno le pregunta y le dice, normalmente los linfocitos se encuentran entre el 20 y el 30%, está dentro de este rango y está bien. Ahora, si uno le dice linfocitos más del 40%, está fuera de ese rango y ahí habría alguna anormalidad. Por lo tanto, recuerden los porcentajes, pero de forma relativa. ¿Bien? Ahora vamos a comenzar analizando cada uno de estos elementos formes de la sangre. Vamos a comenzar por los eritrocitos, que son estas células que aparecen aquí, de centro claro, periferia oscura, eso orienta que son un disco bicóncavo, no tienen núcleo, son anucleadas, y el citoplasma es característicamente eosinófilo. Este citoplasma contiene una gran deformación de membrana gracias a una de las principales moléculas que se encuentran en la membrana plasmática, que es la espectrina. Esta espectrina permite el pasaje o permite la deformación de estas células para permitir el pasaje a través de capilares pequeños o tan pequeños como ellos, como se observa aquí en esta fotografía, una microscopía electrónica de transmisión. Aquí vemos un eritrocito, ese disco bicóncavo que veníamos hablando, con su citoplasma bien electrón denso, que está dentro de un capilar. Además de estos eritrocitos, vamos a encontrar plaquetas, que son estos elementos pequeños basófilos que encontramos entre los eritrocitos. Estas plaquetas, a microscopio óptico, no se les distingue ninguna característica, más que son elementos pequeños basófilos, y algunos libros los consideran como células y otros no, ya que en realidad vamos a ver que las plaquetas son fragmentos de una célula más grande de la médula ósea. Estas plaquetas se pueden observar muy bien a microscopía electrónica, donde encontramos que tenemos en ella una zona periférica compuesta por la membrana plasmática y su glucocáliz, una zona estructural compuesta por el citoesqueleto, una zona de gránulos que contienen gránulos alfa, gamma y lambda, que contienen los mediadores anticoagulatorios que median la hemostasia. Ustedes ya vieron en bioquímica la vía extrínseca y la vía intrínseca, y vieron que ambas vías convergen en el tromboxano, bien, y todos esos mecanismos o moléculas que intervienen en la vía extrínseca a la coagulación está vinculada por las plaquetas. Y luego tenemos la zona membranosa, que está formada por el sistema canalicular abierto y el sistema tubular denso,
que se puede observar aquí en este esquema. Este mismo esquema, donde observamos las 4 zonas de la plaqueta, también la podemos ver al microscopio electrónico, donde vemos aquí esta zona de gránulos, las mitocondrias, zona del citoesqueleto, con estos microtúbulos que aparecen por aquí, zona de la membrana estructural y zona tubular abierta y tubular denso, como aparece aquí y aquí de las plaquetas. Es decir, que las plaquetas aportan mucha información en la microscopía electrónica de transmisión y no así en la microscopía óptica. Entonces acabamos de ver los dos tipos de células anucleadas que tenemos en el tejido sanguíneo. Y ahora vamos a meternos en las células nucleadas del tejido sanguíneo. Estas células nucleadas se denominan glóbulos blancos o para ustedes a partir de ahora leucocitos y tenemos 5 tipos. Estas células se nombran mirando la forma del núcleo y si tienen o no tienen gránulos en el citoplasma. Es importante que entiendan que todas estas células tienen un solo núcleo. Bien, por más que acá parezca que son varios, están todos unidos por un puente de cromatina. Por lo tanto, esto es un solo núcleo que está segmentado. Y al mirar el núcleo y el citoplasma, estas células se clasifican en monomorfonucleares, agranulocitos, y polimorfonucleares, granulocitos. Monomorfonucleares haciendo referencia a que tienen una sola forma de núcleo y polimorfonucleares haciendo referencia a que tienen muchas formas de núcleo. Agranulocito y granulocito es ausencia de gránulos y presencia de gránulos en el citoplasma. Vamos a comenzar analizando la primera de estas células que son los monocitos. Como se puede observar en la imagen, tenemos eritrocitos, plaquetas y monocitos. Estos monocitos son células grandes, hasta 20 micras, de citoplasma claro, con núcleo basófilo en forma de C, característicamente, y no tienen gránulos en el citoplasma. Bien, estos monocitos patrullan los vasos sanguíneos y se pueden migrar hacia los tejidos y diferenciarse hacia macrófago o células dendríticas. Al mirar estas células al microscopio electrónico, observamos característicamente el núcleo en forma de C con gránulos citoplasmáticos en su interior. Como verán, a pesar de que son agranulocitos, en la microscopía electrónica de transmisión se observa que tienen pequeños gránulos azurófilos y eso se vio luego de la nomenclatura que se les dio a través de la microscopía óptica. Cuando se miraban los monocitos a microscopía óptica, el citoplasma no contiene gránulos, se los denominó agranulocitos y los mismos luego en la microscopía electrónica de transmisión se vieron que tenían gránulos y se decidió continuar con la nomenclatura agranulocitos. Bien. El otro tipo celular que encontramos, además de los monocitos, son los linfocitos. Estas células son células pequeñas, medianas y grandes, dependiendo, que tienen una medida de entre 5 a 15 micras de diámetro, pero todas comparten las mismas características que son núcleo basófilo con una escotadura, citoplasma basófilo con ausencia de gránulos y una gran relación núcleo-citoplasma. Esto mismo lo podemos ver en la microscopía electrónica de transmisión, donde vemos que son células que contienen una gran relación núcleo-citoplasma y un citoplasma con ausencia de gránulos. Los linfocitos lo vamos a abordar más adelante en el teórico cuando hablemos de tejido linfoide, así que por ahora hacemos una pausa sobre estas células. Luego encontramos a los leucocitos polimorfonucleares y encontramos los 3 tipos: basófilos, neutrófilos y eosinófilos. Los leucocitos basófilos se denominan así porque contienen gran cantidad de gránulos basófilos en su citoplasma. Tanto es así que muchas veces tapan al núcleo y nos dificulta visualizar ese núcleo porque tenemos muy poco contraste, ya que el núcleo es basófilo y los gránulos del basófilo son justamente basófilos. Sin embargo, a microscopía electrónica de transmisión, vemos que estas células contienen un núcleo bilobulado en forma de U o de J, tiene una medida de más o menos 15 micras y contienen en su interior abundantes gránulos electrondensos, es decir, negros y heterogéneos de contenido.
Fíjense que este contenido que está acá no tiene nada que ver a este ni nada que ver a este. Estos gránulos contienen heparina e histamina y estas células intervienen en las reacciones alérgicas. Los otros tipos de células que encontramos son los neutrófilos, que son células que tienen un núcleo polilobulado que orienta a varios tipos de figuras, como pueden ser los emojis, notas musicales, animales, etc. Estos neutrófilos son células que tienen un núcleo polilobulado y contienen en su interior gránulos que no se visualizan al microscopio óptico, ya que son gránulos neutros. No se colorean con las tinciones que habitualmente utilizamos. Sin embargo, estos gránulos se pueden mirar al microscopio electrónico. Estos gránulos, como pueden observar aquí, son pequeños y electrondensos y se distribuyen por todo el citoplasma. Y también observamos el núcleo heterocromático polisegmentado o polilobulado. ¿Bien? ¿Qué cosa, Natalie, de los neutrófilos específicamente? Bien, no sé qué fue lo último. Acá en el microscopio electrónica de transmisión observamos que tienen una gran cantidad de gránulos electrondensos pequeños y un núcleo polilobulado o polisegmentado, que está como dividido. Bien, ese núcleo pues, están todos unidos por un puente de heterocromatina. Aparte de los neutrófilos y los basófilos, también encontramos a los eosinófilos, que son células grandes que contienen en su interior abundantes gránulos eosinófilos. Y a su vez tiene un núcleo bilobulado también en forma de, núcleo bilobulado en forma de nada, bilobulado. Estos eosinófilos se pueden diferenciar en la microscopía electrónica porque contienen un núcleo bilobulado y adentro de sus gránulos están estas estructuras electrondensas que parecen un ladrillo, una línea, un rectángulo, que se corresponden a los gránulos de cristaloides. Ese cristaloide se debe al contenido que contienen estas células en su interior, ya que contienen gránulos primarios que tienen hidrolasa, que es un antiparasitario, y gránulos secretores como la proteína básica mayor y las proteínas catiónicas del eosinófilo. Estos gránulos, debido a su contenido, adquieren esta forma de estas estructuras que son el cristaloide, que se encuentran únicamente en los gránulos del eosinófilo. Vimos el tejido sanguíneo, hablamos de todas sus células. Vamos ahora a intentar dilucidar cómo se forman estas células y para eso es importante hablar sobre la médula ósea. La médula ósea, que es de fácil acceso clínico a través de un mielograma o una biopsia de médula ósea y que la podemos estudiar también en cultivos tisulares. Esta médula ósea que ustedes hemos visto en la discusión anterior, que está rodeada de tejido óseo trabecular, bien, y que se divide, como todo órgano, en un parénquima y un estroma. El parénquima contiene sinusoides, que son vasos sanguíneos, células hematopoyéticas y tejido adiposo blanco unilocular. Y por el otro lado encontramos un estroma, que es la parte de sostén del órgano, que está formado por tejido conjuntivo reticular. Y aquí, si se acuerdan de lo que hablamos de la clase de tejido conjuntivo, estos órganos linfoides contienen en su interior tejido conjuntivo reticular y es el tejido conjuntivo de los órganos linfoides. Esta médula ósea la distinguimos en dos partes, médula ósea roja y médula ósea amarilla. Esto se debe al tipo de tejido que predomina en cada una de ellas. En la imagen de la izquierda de la pantalla podemos observar una trabécula ósea y acá abajo otra trabécula ósea y entre ellas un montón de tejido adiposo blanco unilocular, lo cual nos orienta a que estamos viendo la médula ósea amarilla. Se denomina amarilla porque cuando se ve a simple vista se ve de coloración amarilla. Pero sin embargo, entre estos adipocitos encontramos nichos de médula ósea roja, como se puede visualizar aquí, aquí, acá sinusoide, aquí. ¿Bien? Entonces predomina el tejido adiposo por sobre el tejido hematopoyético. Sin embargo, en la imagen de la derecha... ¿Qué sería el estroma?
El estroma es la parte de sostén del órgano, todo el tejido reticular, lo que sostiene todas las células. En todo órgano tenés un parénquima y un estroma, el estroma es lo que sostiene y el parénquima es la parte funcional. Y luego en la imagen de la derecha encontramos que tenemos un montón de células sanguíneas hematopoyéticas y abundantes sinusoides. Esto que está acá es exclusivamente médula ósea roja. Esta médula ósea se encarga de procesos de hematopoiesis, que habitualmente en la vida adulta se da en los huesos planos, pero cuando somos embriones, fetos o bebés, no se da en los huesos largos, porque estos huesos todavía no están formados, está sucediendo la osificación endocondrial. Por lo tanto, cuando somos más pequeños, esta hematopoiesis se da en el saco uterino, hígado y posteriormente en los huesos, en la médula ósea, donde comienza o finaliza la formación del hueso a través de la osificación de cartílago. Esta médula, vanina, sí. La diferencia entre médula ósea amarilla y médula ósea roja es que la médula ósea amarilla predomina el tejido adiposo, mientras que la médula ósea roja predomina el tejido hematopoyético. Como decía, esta médula ósea se encarga de formar los distintos precursores de la sangre y nos vamos a centrar en la línea eritroide y en la línea mieloide. Vamos a comenzar hablando primero de la eritropoyesis, que es el proceso por el cual se forman los eritrocitos. La primera célula distinguible al microscopio de la eritropoyesis es el proeritroblasto, es una célula grande de citoplasma basófilo, núcleo cromático con nucleolos evidentes. Posteriormente, esta célula se diferencia a el eritroblasto basófilo, en el cual tenemos un núcleo heterocromático, ya no se distinguen nucleolos, citoplasma basófilo, porque se comienza a sintetizar la hemoglobina. Y para ello utilizamos retículo endoplásmico rugoso y se visualiza basófilo el citoplasma. Posteriormente esta célula avanza y comienza a formarse hemoglobina en el citoplasma. Por lo tanto, el citoplasma del eritroblasto policromatófilo adquiere coloración más rosa o más rojiza y es por eso que se denomina policromatófilo. Quiere decir que tiene poli son muchos, cromos son colores y filo es afinidad, es decir que tiene afinidad por muchos colores. ¿Bien? Esta célula continúa diferenciándose hasta que se va a formar el normoblasto o eritroblasto ortocromático, debido a que el citoplasma contiene un solo color y es el color eosinófilo o rojizo, debido a la gran cantidad de hemoglobina que contiene en su interior. A esta célula, para convertirse en eritrocito, lo que le falta es que pierda el núcleo. Por lo tanto, tiene que ocurrir el proceso de exnucleación y cuando esta célula pierde el núcleo se forman los reticulocitos. ¿Qué tienen los reticulocitos que los diferencia de los eritrocitos? Todavía tienen en su citoplasma retículo endoplásmico rugoso y de ahí llevan su nombre. Debido a ello, a que contiene este retículo, aún continúan sintetizando hemoglobina hasta el último de sus momentos para poder generar la mayor cantidad de hemoglobina posible. ¿Bien? Posteriormente, estos reticulocitos continúan su diferenciación y se encuentran los eritrocitos que ya los habíamos descrito. ¿Bien? Esto en cuanto a la eritropoyesis, que para que ustedes lo comprendan, más allá de los nombres que son complicados, lo que sucede es que pasamos de una célula grande con núcleo y basófila a una célula pequeña sin núcleo y eosinófila. ¿Bien? Aquí en esta imagen de médula ósea roja podemos observar algunos normoblastos aquí y otros eritroblastos policromatófilos como aparecen aquí. Y además nos llama la atención estas células grandes que aparecen aquí, que miden hasta 90 micras de diámetro, y son los megacariocitos. Estos megacariocitos, que son células grandes, multinucleadas, debido a que no ocurrió la última etapa de la mitosis, que es la diacinesis, y se denomina endomitosis al proceso que sufren estas células, ya que hay una separación cromosomal
y una división nuclear, pero no hay una división de citoplasma. ¿Bien? Estos megacarocitos están siempre cerca de los vasos sanguíneos de la médula ósea o los sinusoides, y eso se debe a que van liberando pedacitos de citoplasma para formar lo que son las plaquetas en el tejido sanguíneo. ¿Qué se separa, perdón? Separación de cromosomal. O sea, hay una mitosis, pero no ocurre la diacinesis, la citocinesis, que es la separación del citoplasma. Entonces la célula se divide, pero no se separa el citoplasma. Por eso se quedan multinucleadas. Gracias. El otro proceso que tenemos para hablar de la médula ósea es la linfopoiesis, pero no lo vamos a abordar, ya que es imposible distinguir al microscopio óptico los distintos precursores de los linfocitos, y solamente la única célula que se puede visualizar es un linfoblasto de citoplasma basófilo eucromático con núcleo basófilo, pero es muy fácil de confundir con otras células. Lo mismo sucede con los monocitos y la línea monoblástica, donde es muy difícil de identificar los monoblastos y los promonocitos al microscopio óptico, y para ello debo abordar otras técnicas como la citometría de flujo. Pero sí recordar que estos monocitos eventualmente podrían diferenciarse macrófagos, osteoclastos, etc. dentro de la médula ósea. Por último, la última línea celular en la cual tenemos que ahondar es la granulopoiesis, que es el proceso por el cual se van a formar los basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Esta granulopoiesis comienza con la primera célula reconocible, que son los mieloblastos. Son células grandes, de núcleo eucromático con varios nucleoros y un citoplasma basófilo agranular, que no contiene gránulos. A pesar de que esta célula va a formar a los granulocitos, el mieloblasto no contiene gránulos en su interior. Sucesivas diferenciaciones, no sé de qué teórico me hablabas, Ezequiel. Bien, debería estar. Sí, se menciona por arriba, yo estoy haciendo lo mismo. Bien. Estos mieloblastos se diferencian a promielocitos, que son células que contienen gránulos en su interior de todos los colores, y posteriormente estos promielocitos empiezan a adquirir gránulos específicos de cada una de las células. Y llegamos a los mielocitos. Mielocitos neutrófilos, mielocitos eosinófilos y mielocitos basófilos. Estos mielocitos, a lo que nos diferencia de un basófilo, un eosinófilo, es que el núcleo no está segmentado como está en estas leucocitos de acá abajo. Por lo tanto, tiene que comenzar la segmentación nuclear, y con la segmentación nuclear es que estos mielocitos se diferencian a metamielocitos, específicamente con los gránulos de cada uno de estos leucocitos. Metamielocitos basófilos, metamielocitos eosinófilos y metamielocitos neutrófilos. Debido a que los neutrófilos tienen que segmentarse en mayor cantidad de lóbulos que las demás células, este proceso lleva más tiempo, y por lo tanto, estas células tienen una etapa intermedia, que es los neutrófilos en banda. Los neutrófilos en banda o callados son células neutrófilas inmaduras que pueden encontrarse en sangre periférica, ya que se liberan de forma veloz. Estos neutrófilos en banda o callados se diferencian posteriormente a los neutrófilos. Bien, estos son los principales temas que deben abordar, como dijeron por ahí, medio por arriba, sobre los diferentes estadios de la hematopoiesis. Bien, acá está un esquema general que les puede ayudar a orientarse y ver bien cómo es que están visualizando cada una de estas células. Ahora vamos a ahondar el tejido linfoide, y vamos a ver que el tejido linfoide contiene células efectoras y de sostén. Sí, pregunta. Sobre la médula ósea, ¿sería que se encarga el proceso de hematopoiesis y es vascular también puede ser? ¿A qué le llamas que es vascular, Bruna? No sé qué le llamas vascular. Es que lo anoté en teórico, por eso pregunto. La médula ósea tiene
O sea, forma las células de la sangre y además tiene vasos en su interior. Ah, bien. No sé, por eso no sé qué le llamas vascular. No forma vasos, si a eso te referís. En el humano adulto. Bien. En el teórico dice de la estructura lo que pasa, que es Es con muy abundante vascularizada. sinusoide. La médula ósea es muy tiene muchos vasos, muy vascularizada. Creo que ella se refiere a lo que hicimos, hay tipo una parte donde hace referencia a vascular y sinusoide, capaz que es eso. Claro, el tema es que ustedes todavía no vieron qué es un vaso y qué es un sinusoide. Eso es un problema que les cuesta entender porque no lo vieron todavía, no tuvieron cardio. Bien. Tejido linfoide. Encontramos células efectores y células de sostén. Las células efectoras son las que ya hayamos trabajado en el teórico de sangre. Son estas que aparecen aquí, que son las células de sangre, especialmente el linfocito. Es el linfocito que se diferencia a través de la línea linfoide, como dijimos, y que tenemos dos tipos de linfocitos. Linfocitos B o linfocitos T. Estos linfocitos B o T, cuando no están activados, son muy difíciles de diferenciar. Pero cuando se activan sí se pueden diferenciar, porque ustedes si se acuerdan, los linfocitos B activados son plasmocitos y son aquellas células que se encargan de la producción de anticuerpos, es decir, inmunoglobulina. Por otro lado, los linfocitos T activados se diferencian a diferentes tipos de linfocitos que le van a abordar luego cuando tengan la parte inmunitaria. Además de los linfocitos, las otras células efectoras son las células presentadoras de antígenos, que comparten en general que son todas células fagocíticas, que lo que hacen es fagocitar diferentes tipos de antígenos, ya sean bacterias, etc., y le muestran a las demás células estos pedacitos de virus o antígenos y enseñan a los linfocitos qué es lo que tienen que atacar y o destruir. Bien, esto es muy importante para algunas terapias, como por ejemplo las terapias contra el cáncer, donde se busca modular al sistema inmune para que este sistema inmune reconozca a las células cancerígenas a través de las células presentadoras de antígenos y estas células presentadoras de antígenos enseñen a los linfocitos a atacar a las células cancerígenas. Otro ejemplo de esta modulación del sistema inmune se puede visualizar cuando vemos el tema de, por ejemplo, las vacunas COVID, que casi todos nos hemos dado, la vacuna COVID. No importa qué tipo de vacunas nos hayamos dado, estas vacunas comparten, en general, que ingresa a nuestro cuerpo a través de una punción en el músculo una gran cantidad de partículas virales. Esas partículas virales son reconocidas por las células presentadoras de antígenos y permiten que estas partículas virales son reconocidas por las células presentadoras de antígenos, se fagocitan y se las muestran a los linfocitos y los linfocitos van a generar la inmunidad contra ese virus o esa bacteria del cual estamos vacunados. Todas estas células efectoras, linfocitos y células presentadoras de antígenos viajan por el sistema linfático a través de los vasos linfáticos. Bien, estos vasos linfáticos que se distribuyen por todo el cuerpo, que están formados por un epitelio simple plano y se diferencian de los capilares sanguíneos debido a que no contienen sangre en su interior, es decir, no vemos eritrocitos en su interior. Bien. Aquí observamos que además que de estas células efectoras tenemos las células de sostén, que son las células reticulares que van a formar las fibras reticulares de las células del tejido. Aquí observamos una cápsula debajo de un sinusoide con abundantes linfocitos, al igual que se ve aquí en la parte de la tónica de transmisión, una célula reticular que está sintetizando, aquí se pueden observar estas fibras reticulares, que estas fibras reticulares se pueden ver sobre contenciones de plata, se pueden visualizar muy bien al microscopio, y se ven como estas finas hebras de tejido que encontramos en los tejidos linfoides que corresponden a las fibras reticulares del tejido conjuntivo reticular.
¿Bien? Este tejido linfoide lo encontramos formando órganos, que aparecen allí, tipo médula ósea, vaso y ganglios linfáticos, o lo encontramos en tejido linfoide difuso. El tejido linfoide se puede clasificar en tejido linfoide nodular o folicular o tejido linfoide difuso. En el tejido linfoide nodular o folicular predominan los linfocitos B, por eso es que adquiere una coloración más pálida, mientras que en el tejido linfoide difuso predominan los tejidos linfoides, perdón, predominan los linfocitos T. ¿Bien? El tejido linfoide que se encuentra asociado a los diferentes sistemas y órganos, específicamente en el tubo digestivo, se denominan placas de Peyer porque se acumulan en ese yeyuno ilio, en ese intestino delgado, ya que es un sector muy expuesto a muchos microorganismos que forman parte de la microbiota bacteriana. Sin embargo, también lo podemos encontrar en los bronquios, en las mucosas, en la piel, etc. ¿Bien? Eso en cuanto al tejido linfoide, cómo se agrupa, cómo se visualiza, y también lo encontramos dentro de los órganos linfoides. Órganos linfoides que encontramos órganos linfoides primarios y secundarios. Dentro de los primarios ya vieron la médula ósea y entre los secundarios ya vieron el tejido linfoide asociado a los diferentes sistemas o órganos. Se denominan primarios o secundarios debido a que en los primarios ocurre la formación de las células efectoras del tejido linfoide y en los secundarios lo que sucede es la educación de estas células efectoras. Vamos a ver ahora los ganglios linfáticos o linfonodos. Estos ganglios linfáticos o linfonodos los diferenciamos así, estos ganglios linfáticos o linfonodos se visualizan como órganos con forma de habichuela o de haba oval de un tamaño de 1 milímetro a 25 milímetros y cumplen la función de filtro biológico, bien, y de reclutamiento y maduración de linfocitos. La histología de estos órganos está dada por una cápsula de tejido conjuntivo denso que emite tabiques y segmenta el órgano, y a través de esta cápsula y estos segmentos encontramos vasos linfáticos, en donde a este órgano le denominamos senos linfáticos. Y estos senos linfáticos llevan su nombre dependiendo del sector en el cual se encuentran. Si están por debajo de la cápsula, los denominamos senos subcapsulares, y si están entre las trabéculas, los denominamos senos paratrabeculares, y si están en la médula, lo denominamos senos medulares. Aquí vemos un ejemplo de un ganglio linfático en el cual encontramos una cápsula de tejido conjuntivo dentro que emite tabiques de tejido conjuntivo y podemos distinguir en él tejido linfoide nodular y tejido linfoide difuso, bien, en el todo parénquima de este órgano. A mayor aumento, vemos muy bien esta cápsula de tejido conjuntivo. Aquí encontramos un seno subcapsular por donde transitan estos linfocitos, y aquí vemos tejido linfoide nodular y tejido linfoide difuso. Acá hay un esquema del ganglio linfático o linfonodo, en el cual encontramos que tenemos los centros germinativos, que son esos tejidos linfoides nodulares, y luego tejido linfoide difuso. Es por eso que al órgano se le distingue una corteza, donde tenemos a los tejidos linfoides nodulares, y una médula, donde tenemos exclusivamente al tejido linfoide difuso. ¿Bien? El linfonodo está formado por cápsula y trabécula. No, Bruna. El linfonodo está cubierto por una cápsula que emite trabéculas. No es que esté formado por la periferia del sistema, el estroma de este órgano es una cápsula que contiene tejido conjuntivo denso que emite trabéculas y segmenta el órgano dividiendo al parénquima, que el parénquima es la parte funcional de este órgano. Dentro del parénquima encontramos una corteza y una médula, y a su vez dentro de la corteza encontramos una corteza externa. Por otro lado, lo importante de este órgano es reconocer la circulación. Por un lado la circulación sanguínea y por otro lado la circulación linfática. Esta circulación linfática que ingresa por el hilio del órgano, y adentro del órgano los vasos linfáticos se denominan senos y llevan el nombre en el cual estén ubicados. Si están por debajo de la cápsula, senos subcapsulares; si están por debajo de las trabéculas, senos paratrabeculares; y si están en la médula se denominan senos medulares. Bien, aquí vemos un ejemplo de diferentes sectores del tejido linfoide nodular ubicados en la corteza del linfonodo,
donde vemos tejido linfoide nodular y entre ellos tejido linfoide difuso, y aquí vemos un seno subcapsular que nos damos cuenta porque tenemos la cápsula de tejido conjuntivo. Estos nódulos linfoides, como dijimos, se distingue una zona clara y una zona oscura, y se debe a que en la zona clara predominan los linfocitos B, como podemos ver aquí, y es por eso que se le dice centro germinal, porque hay muchos linfocitos B y macrófagos, y están formando, se están educando estas células para luego migrar y salir hacia la circulación sistémica. Estas células migran a través de las vénulas de alto endotelio. Si se ven el casquete, la parte oscura tendría que estar acá, y la zona del manto, que es lo mismo, o la zona marginal. Acá hay un montón de linfocitos T. Estos linfocitos T o B, una vez que son educados, maduran y migran a través de las vénulas postcapilares que encontramos en los linfonodos, las vénulas de alto endotelio que encontramos en el linfonodo, en el cual tiene un epitelio cúbico simple que ayudan a la migración de estas células. En este esquema se puede ver algo funcional. Una pregunta. Sí, decime. ¿Del linfocito B pasa al linfocito T? No. Los linfocitos pueden ser B o T. Si el linfocito B se activa, es un plasmocito. Y el linfocito T puede ser TH1, TH2, NK, gamma delta. O sea que de B puede ser plasmocito. Sí, exacto. Eso lo vemos en el tejido conjuntivo. Sí. Y, profe, sí. ¿Los linfocitos B solamente están en la corteza superficial? En el linfonodo, sí. También pueden haber en tejido. Ahí va. Sí, no. Gracias. Bien. El otro órgano que vamos a trabajar es el timo. El timo es un órgano linfoide primario, en el cual también, al igual que todos los órganos, y ahí te respondo, Camila, la pregunta, al igual que todos los órganos linfoides, el timo tiene una cápsula de tejido conjuntivo que segmenta al órgano con tabiques. Bien, lo mismo que pasa en el timo, la cápsula con tabiques pasa en el linfonodo. Es el estroma tanto del timo como del linfonodo y segmenta al parénquima tanto del timo como del linfonodo. El parénquima del linfonodo está compuesto por nódulos linfoides y en el timo no hay nódulos linfoides, sino que tenemos corteza y médula, porque ambos sectores están todos formados por tejido linfoide difuso. En este tejido linfoide difuso encontramos tres tipos celulares, los linfocitos T, las células epiteliales reticulares que forman los corpúsculos tímicos o corpúsculos de Hassall, como se pueden ver aquí, y los macrófagos, que son células grandes eosinófilas. Lo otro importante del timo es que contiene la barrera hematotímica, en las cuales están formadas por células endoteliales y macrófagos, y el transporte de linfocitos T en desarrollo es muy regulado. ¿Por qué? Porque si llega a salir un linfocito mal educado hacia el tejido sanguíneo, puede entender que al tomar contacto con una célula normal del cuerpo, puede entender que esta es mala y atacarla y querer destruirla. ¿Bien? Por último, el otro órgano que vamos a visualizar en el teórico de hoy es el vaso, que es un órgano linfoide secundario en el cual sucede la educación de estos linfocitos, y el vaso, al igual que los demás órganos linfoides, está formado por un estroma que contiene una cápsula, trabéculas y tejido conjuntivo reticular. Su parénquima está formado por tejido linfoide difuso y nodular y se divide en pulpa roja y pulpa blanca, donde la pulpa roja contiene los vasos sanguíneos y la pulpa blanca contiene al tejido linfático. Este tejido linfático, que puede ser visualizado como nódulos linfoides, como vemos aquí, o formando tejido linfoide difuso, en el cual rodean a todas las arterias y forman la vaina linfática periarterial. Lo otro importante del vaso es el tipo de circulación abierta y cerrada que contiene, debido a que hay un gran intercambio entre las células efectoras del sistema inmune y las células sanguíneas que llegan al vaso para permitir la migración de estas células. ¿Bien?